Y continuamos con esta directa, no olvides suscribirte a nuestro canal. Hace 45 años los cubanos se cansaron de la dictadura, 20 años después, 21 años después del triunfo de la mal llamada revolución, el pueblo cubano, que ya había hecho un éxodo en el año 67 por Camarioca, pues vuelve a hacer otro éxodo en el Mariel. Todo empezó con la embajada del Perú, donde un grupo de cubanos entraron con una guagua, un ómnibus de pasajeros, y a partir de ahí se llenó aquello hasta llegar a los 12, 15 mil personas que ya no cabían dentro de la embajada, y al final los primeros cubanos salieron por el Perú y el dictador cubano Fidel Castro decidió abrir un canal marítimo, después de que el presidente en aquel entonces, Jimmy Carter, presidente de los Estados Unidos, autorizó a los cubanos que vivían en el exilio a ir a recoger a sus familiares a Cuba. El lugar por donde se desencadenó todo fue por el puerto de Mariel, y trascendió a la historia mundial el puerto de Mariel como el lugar donde salieron casi 150.000 cubanos, entre 120.000 y 150.000 cubanos, porque nunca quedaron registrados realmente, en su totalidad, la cantidad de cubanos que salieron por el éxodo de Mariel entre finales de abril y todo mayo del año 1980. Mis recuerdos de Mariel siendo un niño de 9 años son los siguientes. A finales de abril citaron a mi familia para ir a ver a una tía mía, mi tía Iliana, que en ese momento se encontraba presa desde el año 1979 por peligrosidad. ¿Cuál era la peligrosidad? Que le había pedido matrimonio un japonés de la Hino Motor, que había ido a Cuba a montar los parques de diversiones, el funicular de Tarará y aquellos parques de japonés que le llamaban en Cuba, y Mitsuru Shimizu, que era como se llamaba, o se llama porque puede que todavía esté vivo, pues le había pedido matrimonio a mi tía. Se habían hecho todos los trámites en Interconsul, que era la oficina internacional que se dedicaba a ese tipo de trámites entre extranjeros y cubanos, y cuando Simi, que era como le decíamos cariñosamente, abandona Cuba para ir con sus padres a gestionar todo el proceso del matrimonio de mi tía, una joven de 18 años, cae presa. Va a la prisión de mujeres de Occidente, conocida como el Manto Negro, y ahí la coronel Inesita abusó de ella, abusaron todas las oficiales de prisiones, pasó un infierno durante todo ese tiempo, y en el año 1980, en el mes de abril, nos mandan a ir a verla, una visita inesperada, y fuimos a esa visita. En la visita fuimos y estuvimos un rato allí con ella, llevamos siempre lo que se llevaba, el congrí, la carne de puerco, el flan, las latas de leche, lo que se le dejaba a ella en el llamado jolongo, una java que se le dejaban a los presos. Bueno, presa injustamente, la otra parte la conocí cuando llegué en el año 2004 aquí a los Estados Unidos, de la voz de mi propia tía Iliana, que ya con muchos años más por medio me cuenta, los horrores primero que vivió dentro de esa prisión del Manto Negro, y después la citación que les hicieron en el comedor de la prisión, y donde les dicen de que se iban del país, y la que no se fuera del país le iban a echar muchísimos años arriba y le iban a hacer un infierno la vida dentro de la prisión. Mi tía, por supuesto, una joven de todavía 19 años, optó por largarse de Cuba y no la volvió a ver hasta el año 2004, después de mayo de 1980. Cuando volvimos a verla fue a través de fotos y en alguna que otra llamada telefónica que tenían que hacerle en aquel momento con una operadora del régimen, y si decías alguna palabra que no le gustaban, ahí mismo te cortaban la comunicación. Esta es la historia de la vivencia que tengo de Mariel. La otra vivencia que tengo de Mariel fue cuando mi familia decidió ir a lo que era llamado el 4 ruedas, que era inmigración, donde usted se anotaba para que le dieran el permiso de salida para poder viajar en unas guaguas hacia Mariel. Pues nada, mi papá, comprometido con la mal llamada revolución en aquel momento, simple y llanamente llegó y le dijo a mi mamá: el niño no se puede ir, el niño es propiedad de la revolución. Y ahí mismo se fragmentó la familia. Unos salieron, otros nos quedamos, y esta es la historia de los cubanos. Tuvimos que soportar que tiraran piedra, que tiraran palos, que tiraran huevos, que nos gritaran, nos amenazaran, pero el peor episodio que recuerdo de aquellos días funestos de Mariel fue en la escuela donde yo estaba, Marcelino Gutiérrez, en la calle Suárez, en La Habana Vieja, donde una de nuestras profesoras que vivía en Cuatro Caminos, ahí cerca del Mercado Único, solicitó su baja porque se iba por el Mariel. ¿Qué pasó con esta profesora? Era nuestra profesora de 4º grado. Pues nos llevaron en guagua Girón, llevaron camiones cargados de huevos, los del comedor, el conserje, el del partido y todas estas crápulas y ratas del castrismo llegaron allí frente a la casa de esa maestra y le gritaron de todo. La ofendieron, la humillaron, le gritaron todas las ofensas que puede existir contra un ser humano, desde escoria, gusana, lesbiana,
todas las cosas que pensaron que podían ofenderle, y la maestra a través de la ventana lloraba mientras los huevos caían sobre la fachada de su casa. Muchos niños llorábamos también, que no nos prestamos para aquello, pero otros sí lo hicieron por la inocencia y la niñez, ¿no?, de ir a una fiesta prácticamente. Y era una fiesta macabra, la fiesta siniestra de la revolución. ¿Qué pasa? Pasaron los años, llegó el periodo especial, y los huevos aquellos que tiraron en mayo de 1980 contra las fachadas de los cubanos que quisieron ser libres, se acabaron. Se acabó la comida, se acabó todo, y el régimen no le quedó otra opción que recurrir a esos que decían no los queremos, no los necesitamos, a los que nos gritaron escoria, a los que nos gritaron vendepatria, a los que nos gritaron enemigos de esa dictadura, porque queríamos buscar un futuro mejor lejos del horror del castrismo, que ya en 21 años mostraba sus garras criminales y asesinas, toda su prepotencia, todas sus violaciones a los derechos elementales del pueblo cubano. Y tuvieron que acudir entonces a la gusanera de Miami, a como nos llaman ellos, a la mafia terrorista cubano-americana. Pues nada, irónicamente hoy, después de 45 años, los cubanos del exilio son los que mantienen a la mal llamada revolución. Porque si no tuvieran nuestras remesas, nuestras recargas, los envíos de paquetería, los viajes de esos cómplices y las mulas que viajan diariamente a territorio cubano a sostenernos económicamente al régimen opresor castrista, ya esa dictadura hace rato hubiera sucumbido y se hubiera acabado. Pero no. Llegó el Mariel. Y les puedo asegurar una cosa, muchísimos de los que hoy queden vivos todavía, que fueron parte de este circo siniestro y funesto de la mal llamada revolución cubana, si les abren otro Mariel o les abren otro canal marítimo, como pasó en el 1994 con el éxodo de los balseros, Cuba se queda vacía. Hasta los ancianos, hasta los minusválidos, todos se largan de Cuba, porque en Cuba no hay quien vivan, porque es mejor vivir en libertad que pasar los horrores que conducieron a que los cubanos se largaran, casi 150.000 cubanos, por el Mariel en mayo de 1980. Leo comentarios. Héctor Ochoa, saludos desde Ciego, Cuba. Saludos, hermano. Roldán Gil López, buenos días, hermano. Héctor Ochoa, mi padre salió por el Mariel por el llamado Gorrión, volvió con su familia y fue condenado a 2 años en el Combinado del Este. Sí, por supuesto. Siempre la injusticia del castrismo ha sido la que ha prevalecido, y por eso es que ese régimen opresor lleva 66 años en el poder. Pero por eso seguimos denunciándolo, por eso seguimos alzando nuestra voz por la libertad de Cuba, y seguimos desenmascarando las verdades del castrismo que la prensa oficialista y los países cómplices de esa dictadura opresora nunca van a mostrar. Entonces es muy fácil perdonar. Nosotros sí tenemos que perdonar. Ellos nunca nos perdonaron, nos humillaron, nos avasallaron, nos martirizaron, nos masacraron, nos condenaron, nos enjuiciaron y nos despreciaron. Y ahora porque ahora necesitan los dólares salvadores. Fíjense si es así que en el año 1996 un grupo de artistas cómplices se reunieron, hicieron una canción por el 90 cumpleaños del tirano Fidel Castro, que gracias a Dios ese mismo año expiró y abandonó la tierra camino hacia la quinta paila del infierno, donde debe estar consumiéndose en el fuego y el azufre del diablo. ¿Qué pasó? Entre ellos estaba Larisa Bacallao, una joven cantante de música salsa que se prestó su voz y prestó su imagen para alabar al tirano Fidel Castro. Ahora está en Miami, ahora está de gira por los Estados Unidos, ahora va a tocar el día 12, creo, en el Flamingo aquí en Miami, el día 6 va a cantar en Houston, Texas, y ahí van los sederistas del castrismo. ¿Saben qué sería lo bueno? Que ICE estuviera allí con la policía y con todas las agencias federales del gobierno de los Estados Unidos en esos conciertos, y cada uno de esos cómplices que van a esos conciertos deberían cargar con ellos y deportarlos automáticamente hacia Cuba. Eso es lo que se merecen por tanta complicidad con el castrismo opresor. Todavía hay mucho trabajo por hacer en este exilio, todavía hay muchos castristas que sacar. No es solamente este que fue primer secretario del partido en Santiago de Cuba, que se autodeportó, que me alegro mucho que lo haya hecho, porque Misael Enamorado fue otro castrista más, fue miembro del buró político, miembro del comité central, fue secretario del partido en Santiago de Cuba, y durante el tiempo en que fue secretario del partido se prestó también para todos los horrores del castrismo. Y aquí estaba, aquí Biden lo dejó llegar con un paro humanitario, estaba viviendo en Texas ahí con su familia, tranquilamente, pero parece que como no le dieron su residencia, al final decidió largarse de nuevo para donde nunca debió salir. Todos los castristas que viven en tierras de libertad deberían seguir el ejemplo de Misael Enamorado y largarse antes que los cojan ICE, antes que los arresten y antes que tengan mayores problemas. Porque aquí, en los Estados Unidos, donde hay tanto dolor, donde hay muchas víctimas de Mariel, muchas víctimas de los horrores del castrismo, no los queremos, no los necesitamos. Dami Vázquez Paula,
Y los huevos que tiraron muchos los comen de los mismos que ahora están aquí. Así mismo es. Lamentablemente es así. Nos mantenemos desde aquí, desde el exilio, por el problema de la familiaridad, del sentimentalismo, del dolor, ¿no? De saber que nuestra familia se está muriendo de hambre dentro de Cuba, sin ser nosotros los culpables. Nosotros fuimos víctimas y fuimos más víctimas que los que allí gritaron, tiraron huevos, palos y piedras y dijeron que se vaya a la escoria. No los queremos y no los necesitamos. Es una gran realidad. Por eso tenemos que seguir alzando nuestra voz y tenemos que seguir denunciando al castrismo como el máximo responsable de los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo cubano. Y seguiremos señalándonos y seguiremos abogando por la libertad de Cuba, seguiremos abogando por la libertad de los presos políticos, seguiremos abogando por el fin del Partido Comunista de Cuba, por una Cuba libre y democrática como la soñó Martí, con todos y para el bien de todos, donde no vuelvan a ocurrir horrores y pasajes tan tristes como el de mayo de 1980 con el Mariel, donde tantos cubanos fueron humillados y fueron prácticamente expulsados de su país por querer vivir en una Cuba mejor, una Cuba en libertad. El discurso hipócrita del castrismo ya no camina. Ellos son los verdaderos odiadores. Dicen que a Cuba hay que ponerle corazón y ellos a Cuba le han puesto dolor, miseria, hambre, desgracia, odio, violaciones a los derechos elementales del pueblo cubano y muerte, mucha muerte. Han muerto muchas familias tratando de escapar del castrismo y eso no lo podemos olvidar. Tenemos que seguir abogando por la libertad de Cuba, tenemos que seguir señalando al castrismo opresor como los máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo cubano. La China Díaz, hola, buen día, Juan. Yo tenía 10 años y recuerdo esa triste historia. Yo también la recuerdo. Es que la recuerdo, no es que la viví, también la viví en mi familia. Como éramos una familia que no estaba, como dicen ellos, integrada a la revolución, pues seguimos cargando con ese estigma todos estos años hasta que todos prácticamente tuvimos que largarnos de aquel infierno. Del infierno castrista, lamentablemente, de la tierra que nos vio nacer y de la que no podemos volver hasta que Cuba no sea libre. Es una realidad. Pero vamos a seguir denunciando el castrismo, vamos a seguir mostrando la verdadera cara de la Cuba dictatorial, no como la muestra la prensa oficialista del castrismo, ni la prensa internacional cómplice de los crímenes de esa dictadura opresora contra el pueblo cubano, sino con la inmediatez y la veracidad que gracias a ustedes nos caracterizan. Les deseo un lindo fin de semana, les deseo todas las bendiciones de este mundo.